En la Inglaterra victoriana, de 1887, entre páramos cubiertos de niebla y colinas azotadas por el viento, se levanta la mansión Ashford, una reliquia gótica de piedra oscura. Tras sus muros, secretos antiguos aguardan en silencio, y un joven noble atormentado vive bajo la sombra del escándalo y la tragedia. Pero todo cambiará con la llegada de una institutriz, decidida y valiente, que no imagina que en ese lugar encontrará misterio, peligro y un amor capaz de desafiar la oscuridad misma. Helena Whitmore, una joven de belleza serena, con cabello negro como la medianoche y ojos verdes llenos de misterio, institutriz de modales recatados, pero con una fuerza silenciosa que se oculta bajo su delicada apariencia. Llega en un carruaje, entre campos desiertos bajo una llovizna persistente. La joven, de rostro apacible y mirada decidida, sostiene en sus manos la carta de recomendación que la ha llevado hasta este empleo. El cochero rompe el silencio. Señorita Whitmore, dicen que la mansión Ashford está embrujada. ¿No le asusta trabajar allí? Helena levanta la vista hacia la silueta oscura de la mansión en la distancia. No, responde con calma. El miedo es para quienes creen en fantasmas. El carruaje llega al portón de hierro. La mansión surge imponente entre la niebla, con torres góticas y ventanales oscuros que parecen observar cada paso. La recibe la señora Dalton, el ama de llaves, mujer alta y severa. La pequeña Margaret la espera, señorita Whitmore. El señor Ashford no suele recibir a nadie. Helena conoce a Margaret, una niña de 8 años, pálida y silenciosa, con ojos demasiado tristes para su edad. ¿Usted va a quedarse?, pregunta la niña con un hilo de voz. Sí, Margaret. He venido para enseñarte y cuidarte, responde Helena con suavidad. Pero la niña murmura mirando hacia el ala cerrada de la mansión. Allí viven los fantasmas y a veces gritan en la noche. Helena siente un escalofrío. Helena seguía a la señora Dalton por el largo pasillo iluminado por lámparas de aceite. El suelo de madera crujía bajo sus pasos y en algún punto el aire se volvió más frío. La anciana se detuvo frente a una puerta doble, alta y oscura, con un pesado candado oxidado. La señora Whitmore giró apenas la cabeza hacia Helena, con una expresión grave. Señorita, dijo en voz baja, casi como si temiera ser escuchada, recuerde bien mis palabras. Aquí no debe entrar nunca. Helena frunció el ceño, intrigada. ¿Por qué?, preguntó con cautela. Los ojos del ama de llaves parecieron perderse un instante en el recuerdo, antes de volver a ella con un brillo inquietante. Porque algunas puertas en esta casa, hizo una pausa, la voz tembló apenas, guardan secretos que es mejor dejar dormir. Créame, señorita, por su propio bien. Sin esperar respuesta, la mujer siguió su camino con paso firme, dejando a Helena sola frente a la puerta cerrada, con la curiosidad ardiendo en su pecho y un escalofrío recorriéndole la espalda. El segundo amanecer en la mansión Ashford llegó cubierto por una ligera niebla que rodeaba los jardines como un velo fantasmal. Helena, después de pasar 2 días adaptándose a la casa y cuidando a Margaret, aún no había conocido al dueño de la mansión. Estaba en la biblioteca, hojeando un libro para leerle a la niña, cuando escuchó el eco de pasos firmes detrás de ella. Se volvió y lo vio. Un hombre alto, de hombros rectos, con un abrigo oscuro que caía hasta sus botas, y un semblante serio que parecía tallado en piedra. James Ashford. Su presencia llenaba la habitación de una manera silenciosa pero dominante. Se detuvo unos pasos de ella, con las manos a la espalda, observándola con ojos de un azul profundo, intensos, casi analíticos. Señorita Whitmore, dijo con voz grave y medida. Me han dicho que ha comenzado con las lecciones de Margaret. Helena asintió con respeto. Sí, milord. La niña es brillante y encantadora, añadió con una sonrisa suave. James inclinó apenas la cabeza, sin sonreír. Confío en que le enseñará disciplina. Además de encanto, respondió con frialdad, pero sus ojos la estudiaban con un brillo contenido, como si detrás de aquella máscara severa hubiera un hombre intentando descifrarla. Helena sostuvo su mirada sin apartarse, sintiendo la mezcla de rigidez y curiosidad que emanaba de él. Haré mi mejor esfuerzo, milord, contestó con calma, aunque su corazón latía un poco más rápido de lo normal. James dio un paso hacia la ventana, cruzando los brazos. El silencio se alargó, roto solo por el canto lejano de los pájaros. Entonces, con voz más suave, casi involuntaria, preguntó: ¿Y qué le parece la mansión? Helena, sorprendida por el cambio en su tono, respondió con sinceridad: imponente y hermosa, aunque hay lugares que parecen guardar secretos.
James la miró por un instante más, esa chispa de interés brillando en sus ojos antes de volver a la rigidez habitual. En esta casa, dijo, antes de salir de la biblioteca, cada secreto tiene un precio. Elena lo siguió con la mirada hasta que desapareció por el pasillo. Sintió un escalofrío y una extraña fascinación por aquel hombre que, con palabras frías y ojos tan intensos, parecía esconder un mundo entero detrás de su silencio. La mansión Ashford dormía bajo un manto de silencio. Afuera, la tormenta golpeaba con furia los ventanales, pero adentro reinaba una calma casi sofocante. Elena estaba en su habitación, sentada frente al tocador, intentando leer para distraerse, aunque sus ojos apenas seguían las letras. El viento azotó de nuevo y, entre el rugido lejano del trueno, lo escuchó. Un paso, lento, pesado, resonando sobre las viejas tablas del pasillo. Elena levantó la cabeza de golpe. Su corazón comenzó a latir con fuerza, como si quisiera advertirle de algo. Esperó unos segundos, conteniendo la respiración. Quizás era el servicio, o uno de los invitados. Sí, debía ser eso. Entonces, otro paso, esta vez más cercano. El libro tembló en sus manos. La joven se puso de pie con cautela, el camisón rozando el suelo de madera. Se acercó a la puerta con movimientos silenciosos, hasta apoyar la oreja contra la madera fría. Nada. Elena pensó en abrir, asomarse, pero un tercer paso, más lento y arrastrado, la hizo retroceder. La tensión le oprimía el pecho. Aquello no sonaba como el andar normal de nadie. Las sombras del pasillo parecían más densas, como si ocultaran un secreto al que no debía acercarse. Y entonces, un golpe seco, como si algo cayera o alguien hubiera empujado una puerta al final del corredor. Elena retrocedió un paso, el pulso acelerado, la garganta seca. Quería gritar, pero el sonido se quedó atrapado en su interior. La tormenta afuera rugió de nuevo, pero dentro de la mansión, el peligro parecía estar cada vez más cerca. Esa noche fue muy difícil dormir, pero logró conciliar el sueño. Al día siguiente preguntó a los sirvientes y a la ama de llaves sobre lo sucedido anoche, pero todos dijeron que no sabían nada al respecto. Hubo un sentimiento en Elena que tenía que calmar. La noche había caído sobre la mansión Ashford, trayendo consigo un silencio roto solo por el viento que golpeaba suavemente las ventanas. Elena había salido de su habitación para llevar un libro de regreso a la biblioteca, pensando que todos dormían. Pero al acercarse a la sala de música, escuchó un sonido inesperado, las suaves notas de un piano. Se detuvo en el umbral, sorprendida. Las luces de los candelabros iluminaban tenuemente la figura de James, sentado al piano, su rostro serio relajado por primera vez, la mirada fija en las teclas mientras dejaba que la melodía llenara el aire. Elena no se atrevió a moverse. Nunca lo había visto así, sin la rigidez habitual, sin el peso de las responsabilidades en su rostro. Había en él una melancolía profunda, una tristeza que parecía entrelazarse con cada nota. Cuando la música se detuvo, James tomó un libro de poesía del atril cercano y leyó en voz baja unos versos, su voz grave y cargada de emoción. El amor, esa llama que en silencio consume, más dulce en su herida que en su promesa. Elena sintió un vuelco en el pecho. No era solo un hombre severo y distante, había en él una sensibilidad que nadie parecía ver. James levantó la vista y la descubrió allí, en la puerta. Por un momento, el silencio fue absoluto. No sabía que tenía compañía, dijo él, dejando el libro con cuidado. No quise interrumpir, respondió Elena, con un tono más suave de lo que esperaba. La música es hermosa. James sostuvo su mirada con un destello de algo diferente en sus ojos, una vulnerabilidad casi imperceptible, antes de decir en un murmullo: a veces, es la única manera de hablar que me queda. Elena comprendió entonces que, detrás del hombre frío y reservado, había un corazón marcado por la soledad, un alma que buscaba consuelo en las melodías y los versos. Y por primera vez, lo miró con otros ojos, no como el señor de la mansión, sino como un hombre capaz de sentir profundamente. Una noche, mientras la luz entraba por la ventana, ese impulso que había crecido en Elena estaba perturbando su paz. Elena había dado vueltas en su cama durante horas, con las palabras de la señora Dalton retumbando en su mente. Algunas puertas guardan secretos que es mejor dejar dormir. Pero la curiosidad era un veneno lento. Y esa noche, el veneno la había vencido. Tomando una lámpara de aceite, salió de su habitación en silencio. El pasillo parecía más largo, las sombras más profundas que de costumbre. Cada paso suyo resonaba como un susurro de traición contra el eco silencioso de la casa. Al llegar a la puerta del ala prohibida,
Su corazón palpitaba con violencia. La madera negra y gastada parecía observarla. El candado colgaba, cerrado, pero la cadena estaba floja, como si alguien lo hubiera dejado así a propósito. Elena tragó saliva. Un vistazo, solo un vistazo, murmuró para sí misma, como quien intenta justificarse ante un pecado inevitable. Abrió la puerta con cuidado. El chirrido fue un lamento que rompió el silencio de la noche. El aire dentro estaba helado y olía a polvo y abandono. Avanzó un paso, luego otro. La luz de la lámpara iluminó pasillos cubiertos de telarañas, cuadros cubiertos con sábanas blancas, muebles que parecían espectros inmóviles. Entonces lo escuchó. Un suspiro ahogado, apenas audible, que vino desde una habitación al fondo. Elena sintió que la sangre le corría helada por las venas. Y aún así, no retrocedió. La curiosidad era más fuerte que el miedo, o quizá, en ese instante, eran lo mismo. El pasillo del ala prohibida parecía tragarse cada rayo de luz. Elena avanzó con pasos temblorosos, la lámpara en su mano proyectando sombras alargadas que bailaban en las paredes. El suspiro volvió a escucharse, esta vez seguido de un gemido ahogado. La puerta al fondo estaba entreabierta. Elena la empujó con cuidado, y la luz reveló una habitación fría y silenciosa. Allí, en un rincón, una mujer de cabello desordenado y ojos extraviados se balanceaba suavemente en una silla, tarareando una melodía rota, como un eco de un pasado feliz que ya no existía. ¿Quién está ahí?, preguntó la mujer con voz quebrada, girando lentamente el rostro hacia la luz. Elena no alcanzó a responder porque, de pronto, James apareció en el umbral, con el rostro pálido, la mirada intensa. «Señorita Whitmore». Su voz retumbó con una mezcla de rabia y miedo. «Le advertí que no viniera aquí». Elena miró a la mujer en la silla, temblorosa, y con voz apenas audible preguntó: «¿Quién es ella?». James respiró hondo, sus ojos oscuros llenos de dolor. «Ella es Isabel, la hermana menor de Amelia». Hizo una pausa, como si el nombre pesara toneladas. «Estaba con Amelia la noche del accidente». «Amelia». Su voz se quebró. Amelia no sobrevivió. Isabel sí, pero no volvió a ser la misma. La mujer comenzó a reír suavemente, una risa rota, casi infantil, que erizó la piel de Elena. James apartó la mirada, con los ojos brillantes. «Ella cree que Amelia sigue viva. Y en las noches, la llama». Se pasó una mano por el rostro, agotado. «Por eso la mantengo aquí, lejos del resto de la casa. No es maldad, es protección». Elena sintió un nudo en la garganta. La tragedia se desplegaba frente a ella como un libro abierto, y el peso en la voz de James dejaba claro que bajo su apariencia severa había un hombre cargando con demasiados fantasmas. La puerta del ala prohibida se cerró con un chirrido largo y pesado. James y Elena descendieron por el pasillo en silencio, hasta llegar a la biblioteca, donde la luz de la chimenea aún ardía, proyectando destellos cálidos que contrastaban con la frialdad de lo que acababan de presenciar. James se apoyó en el escritorio, con la cabeza agacha y los puños apretados. Durante un largo momento, solo se escuchó el crepitar del fuego. «No debía ver eso», murmuró, con un tono más cansado que enfadado. «No debía cargar también con mis fantasmas». Elena dejó la lámpara sobre la mesa y lo observó. Había dureza en sus facciones, pero también una soledad tan inmensa que casi podía tocarse. Dio un paso hacia él. «No tiene que cargar con todo solo, señor Ashford», dijo con voz suave. «A veces, compartir el dolor lo hace más soportable». Él levantó la mirada. Había algo en los ojos de Elena, compasión, sí, pero también una calidez que atravesaba sus defensas. «Amelia era», comenzó, pero su voz se quebró. Tragó saliva y volvió a intentarlo. «Era mi vida, y aquella noche, cuando la perdí, una parte de mí murió con ella». Isabel no solo perdió a su hermana, perdió la razón. Y yo, perdí todo. Elena sintió que el corazón se le encogía. Se acercó un poco más, con pasos suaves, como temiendo romper el frágil momento que los envolvía. «No todo está perdido», susurró. James la miró, y por un instante el hombre atormentado pareció bajar las armas. Su respiración se volvió más lenta, como si las palabras de ella hubieran encontrado un rincón donde hacer eco. «Usted no entiende, señorita Whitmore», dijo con voz baja, casi un ruego. «Esta casa, todo lo que ha pasado aquí, devora a cualquiera que intente traer luz a sus pasillos». «Entonces déjeme intentarlo», respondió Elena, y fue la primera vez que la firmeza de su voz lo hizo mirarla con algo distinto a la distancia habitual. Hubo un silencio cargado de emociones.
y durante un segundo, sus miradas se sostuvieron más tiempo del necesario, con algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar, pero que ya estaba allí, creciendo como una llama débil, pero imposible de apagar. El carruaje llegó al caer la tarde, cubierto de polvo tras el largo viaje. Los criados se apresuraron a abrir las puertas mientras un hombre alto y elegante descendía con una sonrisa impecable y un brillo encantador en los ojos. Sir Edmund Jones, primo de la difunta Amelia. «Querido James», exclamó con voz cálida, extendiendo los brazos. «Cuánto lamento la pérdida de mi querida prima. Me enteré tarde, y créeme, he venido tan pronto como pude». James, serio y reservado como siempre, estrechó su mano con cordialidad, aunque su mirada parecía medirlo en silencio. «Eres bienvenido, Edmund. La casa de los Ashford siempre tendrá un lugar para la familia». Edmund inclinó la cabeza con una sonrisa noble, casi humilde, pero sus ojos destellaron fugazmente con algo más oscuro, un cálculo frío que nadie pareció notar. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en Helena, que observaba discretamente desde el pasillo. Su porte recatado, el cabello oscuro recogido con sencillez y esos ojos verdes llenos de misterio parecieron llamar su atención de inmediato. «¿Y usted debe de ser?», preguntó con un tono amable, casi demasiado encantador. «Helena, la institutriz», respondió ella, con un ligero rubor. Edmund tomó su mano con galantería, inclinándose levemente. «Un placer, señorita Helena. Es raro encontrar un rostro tan sereno en medio de tanto luto». James frunció el ceño apenas un segundo, mientras Edmund mantenía la sonrisa, como si no hubiera notado nada. «Este lugar», dijo Edmund, mirando la mansión con aparente admiración, «guarda tantos recuerdos de Amelia. Sería un pecado no velar por su legado. Y por ti, querido primo, por supuesto». Sus palabras sonaban sinceras, pero detrás de sus ojos se escondía un plan mucho más oscuro. Edmund había venido para quedarse, para ganarse la confianza de todos, y para arrebatarle a James todo lo que le pertenecía, incluido el corazón de Helena, si eso servía a sus fines. En los jardines traseros de la mansión, al anochecer, el viento mueve suavemente las hojas. La mansión queda a lo lejos, iluminada por la luz de la luna. Todo está en calma después del caos. Helena se encontraba junto al antiguo roble del jardín, su respiración aún entrecortada después de los últimos acontecimientos. El aire olía a tierra mojada, y las estrellas asomaban tímidas entre las nubes. James se acercó en silencio, con esa firmeza elegante que lo caracterizaba. Durante un instante ninguno de los dos dijo nada. Era como si el mundo entero hubiera desaparecido, dejando solo sus miradas encontrándose en medio de la oscuridad. «Helena», murmuró él, con una voz que parecía cargada de todo lo que había callado durante semanas. Ella lo miró, con los ojos brillantes y el corazón latiendo con fuerza. No necesitaba preguntar qué quería decirle. Lo sentía, lo había sentido desde aquella primera noche en la mansión, entre sombras y susurros. «James», respondió, apenas en un hilo de voz. Él dio un paso más cerca. Podía ver cómo la luz de la luna acariciaba su rostro, la manera en que el viento jugaba con su cabello. En ese instante no había misterio, ni fantasmas del pasado, ni alas prohibidas, solo ellos. «No quería», dijo él con un suspiro, «no quería que esto pasara. Pero desde que llegaste, no puedo dejar de pensar en ti». Helena sintió como su pecho se llenaba de una emoción cálida y peligrosa. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Yo tampoco puedo», confesó ella, con valentía inesperada. «No puedo apartarte de mi mente, James». Él levantó lentamente la mano y rozó su mejilla con la punta de los dedos, como si temiera que fuera un sueño. Ella cerró los ojos, dejando que el contacto la envolviera. Y entonces, cuando la distancia entre ellos se redujo a un suspiro, sus labios finalmente se encontraron. No fue un beso arrebatado, sino uno lento, lleno de sentimientos contenidos, de promesas que aún no se atrevían a decir en voz alta. Fue el inicio, algo que ninguno de los dos podría ya negar. El reloj marcaba la medianoche cuando un estruendo sacudió la mansión Ashford. Helena, que dormía en su habitación, despertó al olor acre del humo. Se incorporó de golpe, con el corazón desbocado. Desde el pasillo llegó el grito desgarrador del ama de llaves. «¡Fuego! ¡Fuego en el ala prohibida!». Helena corrió a la puerta y vio el resplandor anaranjado iluminando la madera antigua. El calor crecía a cada segundo. Al fondo del pasillo, James ya corría con el rostro desencajado. «Isabel, Margaret», rugió, y la desesperación en su voz estremeció a Helena.
Las llamas lamían las paredes con furia. Edmund, desde las sombras, observaba con una sonrisa torcida antes de desaparecer entre el humo, dejando tras de sí su acto vil. Elena siguió a James hasta la puerta del ala prohibida. Él la empujó con todas sus fuerzas, la madera chisporroteó, hasta que finalmente cedió. El humo espeso casi los cegó. «Tú quédate aquí», ordenó James, pero Elena lo siguió sin vacilar. Adentro, Isabel y Margaret estaban atrapadas junto a una ventana bloqueada por escombros. Isabel tosía con violencia. Margaret temblaba de miedo. «James», gritó Isabel con voz quebrada. James llegó hasta ellas, cubriéndolas con su abrigo mientras Elena ayudaba a apartar los restos de madera caída. Las llamas rugían detrás, cada vez más cerca. «Por aquí», gritó Elena, abriendo paso hacia un pasillo lateral. El humo les dificultaba respirar, y Margaret sollozaba, pero James tomó a ambas hermanas con fuerza, guiándolas hacia la salida. Elena corría a su lado, su rostro cubierto de hollín, pero sus ojos fijos en él, en ese hombre que en medio del peligro mostraba un valor feroz. Finalmente, atravesaron la puerta antes de que el techo se derrumbara con un estrépito ensordecedor. Afuera, la noche estaba fría, y la lluvia que comenzaba a caer apagaba el humo que seguía escapando de la mansión. Isabel se derrumbó en el césped, tosiendo, mientras Margaret la abrazaba con fuerza. James, exhausto, miró hacia el edificio envuelto en llamas y luego a Elena, con una mezcla de alivio y gratitud ardiente en sus ojos. «Me salvaste, a ellas, y a mí», dijo con voz ronca. Elena, con el corazón acelerado, supo en ese instante que todo entre ellos había cambiado para siempre. La gran sala de la mansión Ashford estaba repleta de murmullos. Los vecinos más influyentes del condado, que alguna vez habían vuelto la espalda a James por los rumores, ahora se encontraban reunidos, expectantes. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales con fuerza, como si la misma naturaleza esperara el veredicto. En el centro de la sala, Edmund Jones mantenía una sonrisa fría y arrogante. Su porte impecable contrastaba con la tensión que se respiraba en el ambiente. «Todos saben», dijo Edmund con voz altiva, «que James no es digno de custodiar a Margaret. La mansión no es segura, y él es incapaz de cuidar de nadie». Antes de que pudiera continuar, una voz femenina lo interrumpió. Era la señora Williams, una anciana de carácter firme y respetada en todo el condado. «¿Insegura?», dice. Su voz retumbó en la sala. «Todos sabemos ahora que el incendio fue provocado, y que fue usted quien lo inició, Edmund Jones». Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de asombro. Edmund palideció por primera vez. «¡Mentira!», gritó, con una furia contenida. «No tienen pruebas». James dio un paso al frente. Su porte serio y la mirada ardiente hicieron que el silencio regresara. Con un movimiento firme, entregó al magistrado un sobre con documentos y declaraciones de testigos. El guardia que vio a Edmund esa noche, el mozo de establo que escuchó su amenaza, e incluso la confesión del sirviente que lo ayudó a entrar al ala prohibida. «Estas son las pruebas», dijo James, su voz grave resonando en la sala. «Y no solo del incendio, sino también de los rumores que usted sembró para destruir mi nombre y arrebatarme a Margaret». El magistrado leyó en silencio antes de levantar la vista con expresión severa. «Edmund Jones», anunció con voz solemne, «queda usted arrestado por intento de homicidio, difamación y destrucción de propiedad». Dos guardias entraron con paso firme. Edmund intentó retroceder, pero sus excusas se ahogaron en el aire cuando lo sujetaron por los brazos. «Esto no termina aquí, James», rugió, mientras lo arrastraban hacia la salida. «La mansión será mi venganza». «No», replicó James con calma, mirándolo con una mezcla de desprecio y alivio. «Esta mansión volverá a ser un hogar, no tu campo de batalla». Cuando las puertas se cerraron tras Edmund, la tensión se disipó. Elena, que había permanecido cerca de Margaret durante toda la escena, sintió que por fin la sombra sobre la mansión Ashford comenzaba a desvanecerse. James la miró entonces, y en su rostro apareció la primera sonrisa sincera en mucho tiempo. El amanecer bañaba la mansión Ashford con una luz dorada, disipando las sombras de la noche anterior. Los jardines, antes silenciosos y llenos de misterio, ahora respiraban calma. Las flores se mecían suavemente con la brisa, y los pájaros comenzaban a cantar, como celebrando un nuevo comienzo. Elena caminaba por el sendero principal, acompañada de Margaret y de Isabel, quien finalmente había recuperado la tranquilidad después de tantos años de dolor. A su lado, Nathaniel sostenía la mano de Elena, sus ojos brillando con una mezcla de amor y alivio.
Nunca pensé que volveríamos a ver un día así, dijo James, su voz cargada de emoción. La oscuridad ya pasó, respondió Elena, apoyando su cabeza en su hombro. Y ahora, podemos construir nuestra propia historia. James la miró profundamente y, con una sonrisa sincera, añadió: juntos, Elena. Siempre juntos. A lo lejos, los caballos relinchaban en los establos recién reparados y la mansión parecía respirar nuevamente, libre de secretos y peligros. La justicia había prevalecido. Edmund estaba lejos, atrapado en sus propios crímenes, y la familia Ashford recuperaba su hogar y su honor. Margaret corrió hacia Elena, y James se inclinó para abrazarlas a ambas, sintiendo que, finalmente, la paz había regresado. Te quiero, hija, le dijo a Margaret mientras la besaba en la frente. Yo también te quiero, padre. Y así, entre la música, los susurros del viento y la luz del amanecer, la mansión Ashford volvió a ser un hogar de esperanza y amor. Porque incluso en las sombras más profundas, el corazón valiente siempre encuentra su camino. Si te ha gustado esta historia llena de misterio, romance y secretos victoriano-góticos, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir este video. Y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias de amor y aventura en Versos de un Romance.